Hola chicos, estudiantes del Liceo Lunita del grado cuarto, vamos con el último tema del día de hoy, producción escrita del cuento. Ya vimos qué es el cuento, cuáles son sus partes, que es un tipo de cuento narrativo. Dijimos que narrar es contar unos hechos reales o imaginarios con unos personajes en un tiempo y lugar determinado. Todo texto narrativo debe tener una estructura. Inicio es donde se presentan los personajes, se presenta el lugar y se empieza el trama del cuento o de la historia que se está narrando. Un nudo, que es la parte donde empiezan los problemas del protagonista o los protagonistas de la historia. Y desenlace, que ya es la solución de los problemas, la solución del nudo. Algunas ideas para escribir un cuento que tenga dicha estructura sería: ¿cómo escribir un cuento? 1. Principio o comienzo. ¿Cómo empieza? Presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo, cuándo fue o cuándo transcurrió, si en tiempo pasado o presente o futuro. Entonces aquí tenemos algunas formas de iniciar un cuento. Había una vez un príncipe que vivía en un castillo. Érase una vez una princesa que tenía muchos lujos dentro del castillo. En un lejano país existía un duende que era muy tacaño con todo el mundo. Entonces el 1, principio o comienzo. 2. Nudo o trama. ¿Qué ocurre? Contamos sus aventuras, problemas, en qué líos se meten. Entonces aquí ya empezamos a contar la historia del personaje o los personajes. Puede ir en un párrafo o 2 párrafos. Entonces ya para comenzar el primer párrafo de este nudo se aconseja: un día el príncipe marchó en su caballo hacia la ciudad. Una noche salió el duende con todo el dinero que tenía para esconder en algún lugar. Una tarde, la princesa empezó a mirar hacia el occidente sin conocer lo que había en ese horizonte. Entonces, siempre hay que iniciar cada párrafo en mayúscula, y pues aquí se dan unas ideas para que ustedes puedan redactar ese cuento. 3. Desenlace. ¿Cómo acaba? Entonces aquí explicamos cómo acaban sus aventuras o cómo se solucionan los problemas que estaban en el nudo. De esta manera vamos a ver unos ejemplos cómo comenzaría el último párrafo para escribir el desenlace del cuento. Y al final, el príncipe logró huir del dragón y rescatar a la princesa, y así casarse con ella y vivir felices para siempre. Así fue como el duende logró cambiar y repartió a los más pobres algunas de sus riquezas, y toda la gente lo alababa y lo quería por su nobleza. Y para finalizar, damos una fórmula para acabar dicho cuento. Entonces, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por chimenea se escapó un cohete. Vamos a dar un ejemplo de un cuento. La rana que quería ser una rana auténtica. El principio de un cuento, la mayoría de veces, es en un párrafo. Y dice: había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de eso y guardó el espejo en el baúl.
Nudo o trama. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás lo aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Entonces ya aquí empieza en este nudo trama a contar la historia de la rana, los problemas o las cosas que lograba hacer. Desenlace. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían, qué buena rana, que parecía pollo. De Augusto Monterroso. Entonces es un cuento corto. Vemos aquí que el nudo de la trama tiene 2 párrafos y el desenlace tiene un párrafo. Listo, muchachos, ya tenemos las pautas de cómo realizar un cuento. ¿Cuáles son esas pautas? En este momento vamos a hacer un pequeño cuento guiándonos de las pautas que le dimos anteriormente. Este cuento lo vamos a realizar máximo en una hoja del cuaderno. Luego de esto vamos a pasar a la guía número 3, producción escrita del cuento. Entonces nos vemos en un ratico. Guía de trabajo número 3, español, grado cuarto. ¿Qué pasaría si no usáramos los procesos de escritura como experiencia formativa? Strand, producción textual. Eje temático, producción escrita del cuento. Objetivo, producir sus propios escritos narrativos teniendo en cuenta las características propias de este género. Entonces ya vimos que las características, cuáles son las características del cuento. Narrar es contar unos hechos reales o imaginarios con unos personajes en un tiempo y un lugar determinado. Atendiendo esta definición, cualquier texto narrativo debe tener en cuenta los 5 elementos de la narración. Para su elaboración, narrador, personaje, lugar, tiempo, acción. Además, a la hora de escribir un texto narrativo, como por ejemplo un cuento, se debe tener en cuenta su estructura, inicio, nudo y desenlace. Elementos de la narración. Completa el mapa conceptual con los datos que aparecen abajo. Entonces aquí ya tenemos los datos que vamos a escribir acá. Entonces estructura, ¿cuál sería la estructura? Comienzo, nudo y desenlace. Narrador, primera y tercera persona, que son los que más se utilizan. Personajes, principales y secundarios. Tiempo, el tiempo en que transcurren los hechos. Espacio donde ocurren los hechos. Y la acción, los hechos que hacen los personajes. ¿Listo? Ahora dice, ¿cómo escribir un cuento? Eso es lo que vimos el esquema en el video anterior. Completa el esquema colocando los cuadros, la estructura del cuento. Entonces aquí dice que comienzo, cómo comienza, presentamos a los personajes, el lugar donde ocurre y el tiempo, cuándo. Entonces aquí sería el comienzo o inicio. ¿Qué ocurre? Contamos sus aventuras, problemas o en qué lío se meten. El nudo. ¿Cómo acaba? Explicamos cómo acaban sus aventuras o cómo se solucionan sus problemas. Y aquí sería el desenlace. Bueno, aquí tenemos, lea el siguiente cuento. Vamos a leer este cuento para contestar las preguntas. Entonces vemos que el cuento tiene un comienzo,
un nudo y un desenlace. Colorea con rojo el inicio. Vimos que es la parte del primer párrafo. Con verde el nudo, que es el segundo párrafo, y azul el desenlace, que es el tercer párrafo. B. ¿Cuál es el personaje principal y cuáles son los secundarios? Entonces el principal es el que está durante todo el cuento y los secundarios los que aparecen durante el cuento. D. ¿Cómo dice el niño para solucionar el problema? Entonces ya viene la conclusión. E. Escriba un desenlace diferente. Entonces vamos a cambiar este desenlace que tenemos acá por uno diferente. Recuerda que un cuento tiene una estructura: inicio, donde se presentan los personajes, un nudo, aquí empieza el problema del personaje, y un desenlace, la solución del problema. Actividad de aplicación: fíjate en los dibujos y crea tu propio cuento. Después de ver los dibujos, van a escribir un título. El espacio: ¿qué es el espacio? El lugar donde se realizan los hechos. Los personajes: ¿cuáles son los personajes? En esta parte van a escribir el inicio o comienzo del cuento. Recuerda que hay unas palabras claves para iniciar el cuento. De aquí hasta acá van a ser el nudo. También hay otras claves para comenzar el nudo y el desenlace. Realiza un dibujo del cuento que escribiste. Entonces aquí ya va a ser un dibujo general del cuento que acabas de escribir. Ok, muchachos, esperamos esa guía bien decorada, bien bonita, bien organizada, con buena letra, buena ortografía. Ese cuaderno con los apuntes o el mapa mental. Entregar oportunamente y que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.